El doctor Tomás Socias tiene también mucha cercanía con las embajadas acreditadas en Venezuela desde hace mucho tiempo porque también tiene su think tank, su observatorio de análisis económico y político. A las embajadas les interesa, naturalmente, que los venezolanos Claro. que puedan dedicarse a pensar y a escribir les faciliten información porque tienen que mandar a sus gobiernos, ¿no? Sí, y los embajadores no tienen información. Vamos a decirlo así, con todo el respeto con que yo Sí, muy hablo, mediana. con todo el respeto con que yo escribo Sí. hacia el país, hacia el presidente, hacia sus medidas. No, y Yo que la voy como embajada un tiene que poco, nutrirse de eso. yo no me adelanto, digamos, en juicios, no, sino yo voy como detrás nada más diciendo, miren la información por dónde va, ¿no? Y Eso es con el importante mayor. para las misiones diplomáticas. Yo recuerdo mucho que cuando uno Sí, está estando en Libia, yo recuerdo que era difícil por el idioma y por la mentalidad. sí, Había que tener una especie de empresa que hacía a las embajadas los análisis así es, correspondientes y uno después, claro, le da la interpretación. así es, así es. Los Sigue ese embajadores, contacto, ¿no? sí, 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 claro. Los embajadores no, y las misiones diplomáticas no tienen a quién llamar ya. Sí. Se enredan con las redes sociales. Los políticos tradicionales no son los mismos, están apasionados Y muy en la radicalizados información. todos, y derecha, Y los izquierda. analistas económicos y políticos, tú les tienes tanto terror como yo, ¿no? El país se va a acabar, se necesitan 500.000 millones de dólares para reactivar Sí, sí, la la industria producción petrolera. petrolera y la producción petrolera la está reactivando Chevron. Sí, Y más nunca volveremos a exportar petróleo a Estados Unidos y estamos exportando es petróleo. difícil, pero hay que mantenerse dando las dobles visiones siempre, Sí, de lo bueno y lo malo, porque hay cosas que criticar que son muchas. evidentemente, Y por evidentemente. supuesto, Yo digo, esos análisis sería interesante hacerlos más continuos, sí, 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 sobre sí, todo para sí. el cuerpo diplomático. Lo organizo en Washington y me ha traído molestias cuando yo hablo de los éxitos que ha tenido el presidente Maduro, él lo está teniendo, el control de la inflación y la paridad cambiaria, aunque algunos analistas critiquen el tema. Pero fíjate, la visión de Estados Unidos es interesante y la visión de Biden también ha ido cambiando en América Latina. Tú vienes con Nicaragua, fíjate, no hay un conflicto con Nicaragua, digamos. Aunque es una situación bien extrema y Aunque es complicada para diferente a los la derechos nuestra, humanos, por sí. supuesto, y es complicadísima, ¿no? Él la ha obviado como tal. Después tienes a Petro, tienes a Lula, dos hombres connotados en la izquierda. Pero una por lo menos. izquierda racional Pero, también. y Biden también ha manejado una política de mucho cuidado, incluso en el buen sentido de la palabra, les consulta. Ahora mismo acaban de mandar una misión a Estados Unidos Sí, Blake. con una persona que tuvo que renunciar por prejuiciar sobre Venezuela, yo diría, o por opiniones en una materia tan delicada como es esta. Ahora está en realidad geopolítica de América Latina con gobiernos, primero que presidentes que asumen demasiado poder y quieren quedarse eternamente en la derecha y en la izquierda. Desde el presidente colombiano Uribe quería remodificar la Constitución. Así es. López Obrador en México también. Ahora en El Salvador se lanzó el presidente al margen de la propia Constitución. Es un problema para esa democracia presidencialista. Sí. ¿No te parece que la parlamentaria pudiera ser mucho más efectiva? Indudablemente, pero fíjate, en el caso de El Salvador, pues, por lo menos puedes mostrar una obra. Yo quiero reelegirme porque reduje la violencia. La seguridad, o alargué la seguridad al 90 y tanto por ciento del país. Trato de mostrar una obra. El problema de nuestros presidentes de América Latina es grave. Grave porque somos brillantes, o tienen una votación alta, o tienen un índice importante en las campañas electorales, pero como presidente después. Y empiezan a bajar inmediatamente, el caso de Colombia o el caso de Argentina con los Kirchner, que ahora es la situación extrema de Milei. Así es. Y donde también hay que respetar las normas del derecho y las relaciones internacionales. Así es. Pero fíjate, Milei debe de ir a un término más moderado, ¿no? Como ha ido Lula. Lula, al fin y al cabo, ha hecho algunos regaños a los gobiernos de izquierda y se ha dedicado a la diplomacia internacional, de alguna manera. Y Petro, que muchos pensaban, tú sabes, que venía con algún tipo de nueva izquierda en América Latina, lo que ha hecho es tratar de actuar diplomáticamente. Ahora, los Estados Unidos, fíjate, en esa nueva visión del presidente Biden, ha respetado esos gobiernos de izquierda, se ha entendido con muchos de ellos. Y ha dado instrucciones precisas a las misiones diplomáticas que muchas veces pues actúan
un poco por su cuenta, ¿no? En los países de América Latina, que tengan mucho cuidado y mucho respeto de los gobiernos. Y el tema de Europa, en esa tesis de que Europa puede tener su propia defensa, su propio sistema, porque no siempre los intereses de Estados Unidos coinciden con los de Europa, por ejemplo, frente a Rusia. Pero es muy fuerte la relación de Estados Unidos en la diplomacia con Europa. Y es inteligente. Fíjate que ahora la alianza es del presidente Biden con Pedro Sánchez, aunque no esté bien el presidente Sánchez. Y a través del presidente Sánchez se le dio un apoyo al presidente Maduro para su entrada, para su fortalecimiento en el CELAC. Y bajó la presión de los gobiernos de la Comunidad Económica Europea. Incluso mandaron sus embajadores. Sí, que de son nuevo a 27. Venezuela. Ahora entonces retrocedieron y señalaron de que caramba, de que no les gustaba cómo se manejaba el tema de la libertad en Venezuela. Y el tema electoral creo que también. Sí, el tema, claro, electoral. Y bueno, y se retrocedió un poco, pero se retrocedió a nivel del verbo. Ya están aquí la mayoría de los embajadores que se fueron de la Comunidad Y Económica acreditados Europea. también los venezolanos en todas partes. ¿Perdón? Acreditados también los embajadores Y venezolanos. por supuesto los embajadores La acreditados. diplomacia debiera ser un canal permanente al margen de los gobiernos. Tiene que ser. Pues los pueblos son los que tienen relaciones económicas, sociales y humanas. Así es. ¿Y qué hacemos con los inmigrantes? Que es el tema grave de los venezolanos. Gran problema, sí. Pero la solución es, fíjate, ahí tú tienes el tema de Estados Unidos. ¿Cuántas peticiones se ha hecho Estados Unidos porque se renueven las visas en las embajadas más cercanas? En Colombia la cita tarda casi 2 años, aunque la pueden acelerar. Entonces se está solicitando que uno de los primeros temas es que se otorguen citas para más. No, y legalizar la migración. No sé cuántas personas, sí, aunque claro, tienen el derecho de negarla. No, pero también legalizar los trámites y tal. Pero después ir al proceso de los trámites, como se está haciendo de alguna manera en Estados Unidos, usted entró, bueno, en el periodo tal, lo importante es que demuestre por qué está aquí y va a legalizar y tiene un TPS para legalizar la situación, ¿no? Cuando se habla del norte, se habla de Canadá, Estados Unidos y México. En México las mujeres van al poder, tienen 2 candidatas, de derecha y de izquierda, son mujeres. Así es, pero que fíjate, no saltando Canadá, que es importante, Canadá también ha manifestado su deseo de regresar a Venezuela. Ahora hubo un poco de retroceso otra vez, porque hubo unas declaraciones y hubo un pequeño choque. Pero ojalá, como tú dices, y ojalá no se va a dar, se pase por alto ese tema para que podamos tener la representación de Canadá. Y vamos a México y nos encontramos también que el todopoder de López Obrador y el partido de él se ha tenido que ampliar ante 2 mujeres, como tú tienes, disputarnos el poder. Y hubo un estudio sobre la democracia en América Latina y daba a México como uno de los países donde se habían democratizado más. No, y además ha habido contención, algunas aspiraciones reeleccionistas, porque México es duro, no hay reelección. Desde la Revolución Mexicana era nacionalismo puro. Para ser presidente tiene que ser hijo de mexicano nacido en México. Así es. En cambio ahora, claro, se ha ido democratizando y quieren más democracia. Claro, a lo mejor las mujeres en rumbo a ese país. Bueno, Estados Unidos ha tenido personas incluso con padres nacidos en otros. Centroamérica, ¿cómo la ves? En otros países. Panamá, muy preocupante. Centroamérica ha tenido un pequeño retroceso, lamentablemente. Panamá venía creciendo de una manera importante y no es solo el canal. El problema es el canal que tuvo que trasladar barcos hasta más allá de febrero, en noviembre, sino que todos los países de Centroamérica retrocedieron. Primero el tema de la inmigración, claro. les trajo problemas. Después la pobreza, de alguna manera, les creció. O sea, no se desarrollaron con sus productos propios. Así que tenemos un retroceso, así como yo diría que hay un cierto resurgimiento de democracia en América Latina, o de libertades, o de bienestar. En Centroamérica hemos retrocedido. Y ya para finalizar el Medio Oriente, decíamos que ayer estuvimos en la fiesta nacional de Kuwait con el nuevo embajador que llega y con relaciones que son posibles en el área, sobre todo de petróleo y de gas. Claro, extraordinario tu resumen y la experiencia que tú tuviste, no solamente en Kuwait, sino en varios países, embajador, ¿no? Y de gestión, porque no es cuestión de ser embajador, sino de una gestión y de una vivencia que en este caso le tocó
El tema más allá con el Medio Oriente tiene que ver en estos momentos con el tema de las libertades. El tema de las libertades se ha complicado. Biden se ha ido también a lo mejor a unas posiciones en las cuales, bueno, países donde las libertades económicas y políticas no sean suficientes, empieza a haber algunos problemas. Y no tiene que ser así. Yo creo que ese debe ser el resumen de tu entrevista de hoy, que no hay desarrollo sin libertad y democracia, pero también que no hay libertad sin desarrollo económico y de justicia para repartir la riqueza entre todos. Gracias a Tomás Socias López, analista económico y político. Y ahora pasamos al tema que siempre tocamos acá de educación, que es tan importante. Es la única forma de llegar a niveles superiores de desarrollo. Ya regresamos.